Bueno, pues aquí estamos hoy para seguir con nuestra serie de vídeos sobre el Eros, que empezamos hace tiempo, hicimos unos sobre Platón, sobre Kierkegaard, sobre Rilke, sobre Byung-Chul Han, los tenéis que ver. Y teníamos pendiente hacer uno sobre Freud, así que hoy ya por fin nos ponemos con él. Y con este tenemos los 3 autores que has tratado tú en tu libro, ¿no? Sí. Con este cerramos, entre comillas, porque luego podemos seguir con el tema, pero Sí. los que tú trataste. Es verdad, gracias. Pues habíamos pensado empezar con una reflexión sobre una cita de Freud que aparece en la introducción al narcisismo y que dice que un intenso egoísmo nos protege contra la enfermedad, pero hemos de empezar a amar para no enfermar y enfermamos en cuanto no podemos amar. Y estábamos reflexionando que ahí Freud es como que liga el amor, el eros, ¿no?, a la vitalidad. Y decíamos que la terapia psicoanalítica, bueno, como otras terapias, ¿no?, pero en este caso, pues como estamos hablando de Freud, pues la terapia psicoanalítica no pretende llevarnos hacia una normalidad, o no pretende llevarnos hacia un estándar, sino que pretende como activar o desbloquear esas fuerzas vitales, ¿no? Que serían las fuerzas del Eros. Y como dice él también, como pasar de la neurosis a la vida, ¿no? Ahora no se dice de neurosis, pero sería como de la enfermedad a la vida, no de la enfermedad a la normalidad, ¿no? Claro. Es verdad, y ahí pone justamente el amor tal y como surge en la terapia, ¿no? Que Freud habla de la transferencia. Y él dice que la transferencia es como una zona intermedia entre la enfermedad y la vida. Pero la transferencia es una forma del amor. De hecho, claro, él habla de la transferencia en la terapia como que el hecho de que los pacientes repiten con el psicoanalista o con la psicoanalista una situación amorosa o no amorosa anterior, pero y en esa repetición, o sea, esa repetición es un intento de hacer consciente. El Freud dice, repiten en lugar de recordar. Eso es súper interesante. Es buenísimo. Y siempre que amamos nos pasa eso de alguna manera. Pero a ver, porque eso, ahí pues igual, a ver si lo entendemos igual, como lo que yo entiendo es que o sea, como la repetición, a ver, hay un aprendizaje, ¿no?, de experiencias anteriores y la repetición, o sea, repiten en lugar de recordar, es un poco el bloqueo, ¿no? La repetición, el hecho de tener que repetir y no poder recordar, ¿no? Porque Exacto. es como una condena a repetir algo que en el caso claro, en el caso de ser algo, digamos, obstructor, ¿no? Porque también podría ser algo sano, ¿no? Entonces, si repites algo sano, pues en el fondo no necesitas hacer tampoco una terapia porque no estás viviendo una neurosis, ¿no? Pero en el caso de que haya una obstrucción del Eros ahí, el no poder recordarlo, porque recordarlo es conectarlo, ¿no? Es entenderlo, es enfrentarte a ello de alguna manera. La repetición sería una forma de intentar procesarlo, Sí. pero fallida, ¿no? Que no funciona. Claro, es como que el inconsciente te está proponiendo, como, bueno, no lo puedes recordar conscientemente, te propongo esto, porque esto hay que desatascarlo de alguna manera. Y claro, si con esa... es un intento. Si con esa repetición... De desbloquear. Si no llegas a desbloquear, lo vas a volver a repetir. Porque va a volver, es como un resorte, va a volver a proponerte que lo trasciendas. Claro, eso es de lo que Freud llamaba el Wiederholungszwang, que ¿cómo se llama en español? Como el compulsión de repetición, ¿no? Yo decía que es como algo demoníaco. Y de hecho hay películas... Es que impulsado por una fuerza que no conoces, ¿no? De la que no eres consciente. Sí. Bueno, inconsciente al final, ¿no? Claro. Está actuando de alguna manera ahí. De hecho hay películas de terror que juegan con esto también, esas situaciones que se repiten y que los personajes se ven una y otra vez. Y sí, pero tiene algo de siniestro, ¿no?
Pero sí, al fin y al cabo la repetición, que parece algo como muy neurótico, es como, en realidad es un intento de saltar a lo vital. Pues que es un intento, en lugar de recordar conscientemente o intelectualmente, es un intento, ¿cómo diría?, en acto. Claro, pero como... Porque la cura psicoanalítica lo que propone es el recuerdo, de alguna manera, ¿no? El recuerdo y la conexión de las experiencias. Porque de otra manera, ¿cómo no repetir, ¿no? De algo que no eres consciente? Es casi que... Claro, no imposible, porque luego la vida también está ahí como terapia, ¿no? Al final también tenemos, no todo es terapia, también tenemos la capacidad de... Porque las parejas al final siempre son distintas, ¿no? Y no es todo repetición 100% tampoco. Y que no se trata de no repetir nada, porque siempre repetimos. ¿No? De hecho, hay cierto goce en la repetición también, ¿no? No vas a poder eliminar. Y es necesaria para vivir incluso. Lo que pasa es que lo malo, o la repetición que se intenta pues comprender y de algún modo, no sé cómo decir, desactivar, es la que nos hace sufrir. Porque ahí hay algo que estamos viviendo mal, nos está llevando por mal camino, nos está haciendo sufrir. Y eso es lo que se trata. A repetir el sufrimiento, ¿no? Nos está llevando a repetir, a volver a vivir el mismo sufrimiento una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Y eso es porque como hay algo que se ha excluido y que quizá en el momento en que se excluyó era para poder sobrevivir también, era para evitar un sufrimiento mayor. Claro. Lo que pasa es que eso se ha atascado, eso ya no hace falta excluirlo, entonces hay que volverlo a integrar. ¿Y es eso lo que da tanto miedo del amor? Yo creo que sí, que se está evitando algo que en un momento dado se evitó. Se evitó ver, ¿no? Se evitó ver, se evitó vivir, se evitó sentir. Y ya es hora de... Pero más allá. Pero a ver, sería, o sea, ¿por qué da tanto miedo el amor, no? Es una buena. Claro, porque y no a todo el mundo le da el mismo miedo, ¿no? Es como va desde el pánico, ¿no? Hasta la inconsciencia, ¿no? Que no sé si hay... Igual no hay amor, ¿no? Cuando no tienes nada, cuando no hay nada de miedo tampoco puede haber... no lo sé si puede haber amor sin nada de miedo, ¿no? Claro. Tampoco... Bueno, es que, mira, también cuando hablamos de miedo al amor queda un poco abstracto. Luego habría que ver cada persona qué le teme al amor. Claro, esa sería un poco mi pregunta, ¿no? Que cuando has dicho que la compulsión de repetición sucede porque hay algo que excluimos, que no se integra y que seguimos excluyendo, ¿no? A lo largo de nuestra vida y que la cura psicoanalítica, por ejemplo, sería una forma de ponerlo todo en relación e integrarlo, ¿no? Que es un poco lo que hace la terapia, conectar e integrar experiencias. Eso es el Eros también, la conexión de todas las cosas. Entonces te pregunto, ¿y entonces eso excluido es lo que da miedo? Y ahora responde, o sea, dices que es como cada persona tiene miedo a algo, pero te refieres a que cada uno excluye un aspecto, digamos, de... Sí, que en el fondo creo que todo al final si pusiéramos, o sea, que todo se reduce en 4 o 5 miedos fundamentales, por así decir, que si todos hablásemos y fuésemos un poco a buscar qué es eso que nos da miedo, al final se traduciría en muy pocas cosas. Lo que pasa es que cada persona lo vive con unos sesgos o con unos tintes, según lo que la persona haya vivido o lo que le haya dolido. Pero sí que creo que donde hablamos del miedo al amor, habría que ver en qué le teme esa persona al amor. Claro, por eso cada cura psicoanalítica es distinta, ¿no? Pero lo que tú dices, pero al final también se reduce a unos pocos patrones, ¿no? Porque si no, sería como cada vez con cada persona, no podríamos hablar casi de personas si no hubiese nada común. Claro. Entonces lo que tememos es lo que no podemos recordar, sería de alguna manera, lo que excluimos. Yo creo que sí. Algo que en algún momento fue muy doloroso y que pues para no sentir ese dolor se excluyó para poder seguir viviendo y después no se ha vuelto como que ha quedado fuera pero a la vez inconsciente, o sea, que no es que esté fuera, que lo seguimos llevando. Y eso sería lo que el paciente en la transferencia proyecta sobre el
terapeuta y el terapeuta lo toma y lo procesa, ¿no? Le ayuda a procesarlo. O sea, no lo que escribías en tu capítulo, ¿no? Que no, cuando pasa eso, en la transferencia, que el paciente, digamos, se enamora del terapeuta, sí, se enamora, Sí. proyecta aspectos O se del enfada con amor, él, o se o- enfada, claro. Sí. Que el psicoanalista puede aprovechar eso, sobre todo el enamoramiento, ¿no? Para justamente desbloquear, ¿no? Para poder, o sea, para trabajar Acompañar. con ese material, digamos, para utilizarlo como que no debe de rechazarlo ni de tomarlo tampoco, ¿no? Es como, también es interesante, ¿no? Es como, porque también cabe ese peligro, ¿no? Es como un paciente y un terapeuta se pueden enamorar al Sí. final, ¿no? Es como puede... Y al final son dos personas que están hablando Claro. y que puede pasar eso Claro, perfectamente. claro. Claro, y también lo puedes tomar de alguna manera. Pero entonces ya te sales de la cura psicoanalítica, ¿no? Ya pasas a la cura vital, pasas a la vida. Que Freud en un momento dado lo dice así, tal cual, dice, bueno, dice, algunos prefieren esa cura a la cura psicoanalítica. Todos. Creo que al final es como si es una cura igual cuando... Claro. Que en ese aspecto Freud se pregunta también si la transferencia sería como un amor falso. Él habla en un texto más antiguo, creo que habla de como una falsa conexión. Pero luego dice, no, es que no es una falsa conexión porque todos los amores son así. Lo que pasa es que, claro, en la terapia el terapeuta tiene que... Hay unos roles, ¿no? Es Claro, y tiene como que tomar una posición donde ni se ponga inmediatamente en plan de, sí, a aceptar ese amor como si fuese una pareja, ni a rechazarlo. Tiene que acompañar, o sea, manejar la transferencia de tal manera que pueda acompañar al paciente para que desbloquee, para que esa libido que el paciente está proyectando sobre el analista pueda proyectarla sobre otras cosas. Sí, estoy pensando en la terapia, o sea, es como, o sea, en mí como terapeuta, que a veces creo que podrían, o sea, de la persona que está ahí, hay algunas personas de las que me podría enamorar, pero sí hay pero claro, tú sabes, ahí sí hay cierto control, ¿no? Porque consciente sobre ese, porque hay una especie de bloqueo, de no es como, esto es mi trabajo, de alguna manera, no estás en modo, ¿sabes? De lo que hablábamos antes, no en modo pasión y enamoramiento, sino estás trabajando, pero claro, no puedes evitar ver que, bueno, esta persona me parece una persona de la que me podría enamorar y de hecho a mí me parece son las terapias más fáciles de alguna manera, porque el interés aumenta, es como, hay más, sí, es una ayuda, hay más eros y normalmente es una cosa también un poco recíproca, que es una conexión al final, ¿no? También. Claro. Y entonces en esa conexión hay más interés y todo ese interés se puede aprovechar mejor para ver más de alguna manera, ¿no? Sí, por el interés, precisamente, por la motivación. Pero y a la vez es curioso, bueno, es curioso, pero es como, por ejemplo, me imagino que un cirujano que tenga que operar un cuerpo pero es un mecanismo parecido, ¿no? Hay un bloqueo de pensar que eso es un cuerpo, porque si no, no puedes trabajar, ¿no? Claro. Pues lo mismo con el amor, ¿no? Podría enamorarme, pero hay un bloqueo porque no se trata ahora de enamorarse, sino... Claro. Claro, es muy curioso porque es como que no hay terapia sin que los dos hagan terapia a la vez. Claro, totalmente, de acuerdo. Yo es que sí, es como trabajar de terapeuta es una terapia constante porque estás constantemente viendo cosas que tú tienes. Claro. Confrontada con temas humanos al final. Sí. Y sobre lo que tú cuentas, bueno, Freud hablaba de la contratransferencia, porque al final yo ya no hablaría ni de transferencia y contratransferencia, sino como de una especie de un ambiente, sí. Que es como algo envolvente, es como siempre, como en la relación entre dos o entre varias personas o lo que sea, hay como un ambiente y a veces cuando te hablan de alguien, antes de que lo conozcas incluso ya tienes como una especie de idea y eso ya te predispone de una manera, o llegas a un sitio y hay una persona y antes de conocerla ya tienes una cierta sensación y eso ya es
En la terapia pasa lo mismo, ¿no? Sí, es interesante también que es lo del enamoramiento, ¿no? Pero sí, igual nos desvía un poco del tema. ¿Qué te enamora del otro? Guau, pero qué interesante es. Sí, como para mí es una especie de irritación, como que no sé, ambivalencia de alguna manera. Es como no una atracción, no es tanto una atracción de... No sé, yo me acuerdo de una vez que me enamoré, y me enamoré de una voz que estaba explicando algo y no era un wow, qué interesante, era como, ¿qué es esto? Es como algo que se te queda, que se te clava como una flecha de alguna manera, que te quedas ahí como pensando... que te toca una tecla ahí, ¿no? Y que mueve algo, pero creo yo que es un poco ambivalente, que no es como... ¿Ambivalente en qué sentido? Que te enamoras pero a la vez no... No, que te atrae y te repele de alguna manera a la vez. Como que te atrae, pero yo creo que es por ser algo conocido. Y a lo mejor no completamente no completamente atractivo, sino como todo lo conocido viene con partes... Pues, o sea, digamos que ahí hay recuerdos de la figura paterna o materna o lo que sea, pues ahí es ambivalente, ¿no? La relación con los padres y que esa, creo yo, ¿no? O sea, como yo analizo mis enamoramientos, como ese recuerdo, de alguna manera, de algo conocido, atractivo y a la vez repulsivo, es lo que a mí me mueve. Claro. Pero igual es demasiado personal, pues. Bueno, no, pero supongo que a todo el mundo... Porque, bueno, en ese caso te despierta algo familiar, supongo que... Algo de recuerdo, ¿no? Lo que hablábamos de un recuerdo que no podrías decir que este es el recuerdo, ¿no? Ya. Es como... sí, igual es esa repetición, ¿no? De que te atrae siempre un poco lo mismo, de alguna manera. Es que no repetimos tanto situaciones, o es que también, como lo que se repite, yo creo, es más una sensación. Y da igual, a veces puede ser súper diferente la escena, que tú vuelves a tener esa sensación. Sí. Y yo creo que eso es lo que hay que observar Eso, y exacto. detectarlo. Porque muchas veces ya empezamos, es que el otro no sé qué, es que hace no sé cuántos, es que ha hecho esto. Sí, pero es que habrá hecho, ¿vale? Pero que lo que tú estás repitiendo, lo estás repitiendo tú, y es una sensación a la raíz de la cual tú traduces todo en eso. Y eso es lo que creo que hay que desatascar. Y cuando dices, no sé si lo has dicho, pero o sea, el teleros atascado es la enfermedad, ¿no? Claro. Pero ¿y la enfermedad en general? ¿O cómo lo definirías tú eso? Si hubiese que explicar un poco la frase. Mira, ahora se me ocurren como varios frentes ahí. Uno es, por ejemplo, en la medicina china sí que se habla mucho de energías. Que no creo que sea es que atascado me suena. Tubería. Pero es así, como que se trata de que y es de la acupuntura también, ¿no? De que la energía fluya, de que hay como ciertas energías que se han quedado bloqueadas, hablar de bloqueo, me de atasco. Y se trata de desbloquearlas. Y estaba pensando también, me voy aquí dando tumbos, pero bueno, en Erixima con el banquete, ¿no? Que él habla de que en el cuerpo hay eros sano y eros enfermo. Y se trata de que el médico sepa propiciar el eros sano. Y el eros sano es como que tiene una armonía, ¿no? Cuando algo se atasca y no se puede mover, no tiene una armonía. Es como que lo armónico fluye más, ¿no? Y bueno, estoy aquí divagando, pero... Y fluiría en esa conexión de recuerdos y de experiencias, ¿no? Sí. O sea, digamos, se desatasca de esta manera, ¿no? Conectando recuerdos, conectando experiencias y recuerdos al final, ¿no? Y sintiendo, porque hay algo ahí que tú estás intentando sentir y no lo puedes sentir, porque está reprimido. Y ahí te pones enfermo, en ese no poder sentir. Bueno, eso es una enfermedad, ¿no? El no poder sentir. No poder sentir. Y yo creo que luego todo esto se somatiza, ¿no? Y me ha gustado mucho, de hecho no lo he leído, ni tampoco he leído el análisis que hace Freud, pero lo he leído en tu libro,
la historia de Gradiva. Me parece brutal. Sí, o sea, como además se conecta con un poco lo siniestro también, ¿no? También. Y incluso con otras figuras mitológicas, con Narciso, no sé si contar un poco. Pues igual la de Gradiva me parece... Un poco spoiler, pero bueno. es una novela de 1900 y poco, donde, bueno, trata de un joven arqueólogo que está un día visitando un museo y ve un bajo relieve de una joven caminando y se fija, bueno, es una joven supuestamente de la antigua Roma y él se fija en cómo tiene la posición de los pies, se fija en un pie que queda atrás al caminar, que está apoyado sobre la punta y se obsesiona con esa manera de caminar y con la figura, se hace una copia, se la instala en su despacho para poderla contemplar. Empieza a desarrollar toda una fantasía sobre esa figura, la llama Gradiva. Gradiva, bueno, Freud lo traduce como la que esplende al avanzar. Y claro, tiene que ver con el caminar, ¿no? Y empieza a soñar con ella y sueña, bueno, en su fantasía y en sus sueños es una joven que murió sepultada bajo las cenizas del Vesubio en Pompeya en el 79 y él empieza, bueno, a tener como varios sueños y tras uno de esos sueños se levanta súper angustiado y decide hacer un viaje. Y no sé si seguir contando. Bueno, sí, ¿no? Sí, interesante. Es interesante cómo lo cuentas en el capítulo, ¿no? Porque cómo se relaciona con la realidad también, ¿no? Y él tiene la sensación, muy curioso, él tiene la sensación de que esa figura es alguien cercano. Incluso un día se despierta de unos sueños, mira por la ventana y ve pasar a una mujer que parece que camina como su Gradiva. Entonces sale a la calle medio en pijama, corriendo, la gente se empieza a reír de él y tiene que volver a su casa y está súper frustrado. Entonces decide hacer un viaje, decide irse a Italia. Va pasando por varias ciudades y es como él lleva una irritación consigo, no sabe bien por qué es, y están todas las parejas de recién casados de viaje por Italia, le molestan un montón y acaba en Pompeya. Y está un día, pues, paseando por las ruinas de Pompeya, al mediodía, bajo el sol, y aparece su Gradiva. Y entonces él intenta hablar con ella en latín, ya no en griego, y ella no lo entiende, y entonces intenta hablar en latín y ella tampoco lo entiende. Y le pide que le hable en alemán. Y entonces él... Y se rompe todo el erotismo. Es como, ¿esto qué es? Y él no tiene otra cosa que decirle que por favor se tumbe como lo había hecho en su sueño, en un sueño que le había tenido. Y me estás contando y se va. Y entonces al día siguiente la vuelve a encontrar en el mismo sitio y vuelven a conversar. Y ella es como que le va preguntando, ¿y tú de qué me conoces? Y tal. Y ella pues como que, sí, me acuerdo, claro, sí, yo soy Gradiva, sí. Ella le sigue un poco el rollo. Pero... Ella hace un poco la función del terapeuta, ¿no? Sí, ella es como que, Freud lo dice muy bonito, como que se pone en un lugar intermedio, hace de que es Gradiva para que él le cuente más, pero a la vez le va soltando como indirectas. Entonces le suelta frases del doble sentido que aluden a un pasado, que ahora veremos por qué, y al pasado que él se está imaginando. Porque él se está imaginando que es alguien del pasado, un pasado muy remoto, y es verdad, es de su pasado, pero no es tan remoto. Es de su pasado. Es de su pasado. Él no se equivoca al decir, no, es que la siento cercana, es que es del pasado, es cierto. Y el inconsciente es así, ¿no? Es como que nos lo traduce de una manera... en realidad es como que su consciente le está diciendo, tú amas a esta mujer, pues no le puede decir a quién exactamente porque eso él lo está reprimiendo. Y ahí es donde Freud dice que él había reprimido ese amor. ¿Por qué? Bueno, ahora voy a hacer el completo spoiler. Porque resulta que ella finalmente le hace recordar que cuando eran pequeños eran amigos y jugaban juntos y se tiraban de los pelos y se revolcaban y todo esto, y ella
había desarrollado en la adolescencia como un amor por él, pero él le había dejado hablar y se había refugiado en la arqueología. Y ella le Muy tira... simbólico también. Sí, es muy simbólico todo porque el padre de ella es biólogo. Y claro, y Norbert Hanusch, que es el arqueólogo, ¿no? Que es el que tiene toda esta fantasía. Y hay como una mezcla ahí entre biología y arqueología. Además, el padre, o sea, ella se llama Zoe, que quiere decir vida, pero Hanusch la da por muerta y solo se puede interesar por ella mientras fantasea que es una mujer que falleció hace mucho tiempo. Y ya le suelta una indirecta con esto, ¿no? De, no, si a mí ya me estabas tratando como si estuviese muerta o algo así. Y como, no, si te interesan más las mujeres de piedra que las mujeres con vida. Y en ese sentido, se acerca mucho al mito de Narciso o al de Pigmalión, ¿no? Que se enamoró de una estatua y la estatua cobró vida. Y bueno, finalmente tiene como un happy end, ¿no? De la historia, que se vuelven a ver y él entonces recuerda que, claro, si he venido a Pompeya ha sido para encontrarla. Y incluso él llega a decir, oh, claro, te he llamado Gradiva, y llega a traducir el nombre, ¿no? Y porque ella de apellido se llama Bertgang, y Gang quiere decir el paso, la marcha. Claro, Gradiva es Bertgang. Pero y ahí un poco podemos volver a la frase con la que has empezado, ¿no? Es como, porque él, de alguna manera, refugiado en esa Gradiva y en esa figura abstracta y de piedra y del pasado, se protege con el egoísmo, ¿no? Con el narcisismo más bien, o sea, como que todo gira alrededor de una fantasía y de un pasado no peligroso, ¿no? Que no, porque está muerto de alguna manera, ¿no? Es como por miedos seguramente al amor real, ¿no? Al amor de carne y hueso y de sentir. Que no sé si lo explican en el libro cuál es el motivo, o sea, no sé si llega el libro, no, supongo que no, ¿no? Porque tampoco es una terapia, es una novela, pero es, ahí sería la pregunta, o en eso consistiría la terapia, cómo llega él a temer tanto a una persona como para, digamos, inventarse toda esta historia y amar a un ente abstracto y inocuo, ¿no? También, sobre todo. Sí, y lo curioso es que no deja de ser como de calcarse sobre la mujer que él amaba. Pues, eso es la repetición, ¿no? Claro, al siempre final. como que se van calcando uno sobre el otro. Y bueno, es muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué le pasaría a este? Bueno, que estamos hablando de un personaje, pero es que esto ha pasado mil veces en la realidad, ¿no? De hecho está pasando cada vez, bueno, claro. Es que esto ya no va ni por ahí, pero como yo creo que cada vez va a haber más gente que se enamore de cosas y de muñecas y de cosas muertas, ¿no? Inocuas, pero sin esta poética, ¿no? De alguna manera. Mejor Gradivas. Bueno, eso ya hay historia, ¿no? Pero lo otro ya es que te ofrecen algo muerto para evitar el miedo y sentir, o algo muerto o un animal, por ejemplo, ¿no? Del que te puedes enamorar, o sea, del que te puedes enamorar. También. ¿Verdad? Al que puedes querer y te puede querer, pero no tiene este componente de miedo, porque no estás en una relación de igual con él, ¿no? Y además el amor del animal hacia ti es incondicional, porque depende de ti. No es el mismo tipo de amor de alguien que te puede hacer daño, ¿no? Te puede dejar o te puede engañar o te puede decepcionar o todo lo que uno puede temer de la persona. Y sí, yo creo que, claro, supuestamente, por ejemplo, Norbert Hanusch tenía miedo a estar con una persona de carne y hueso. Y vete a saber por qué. Y normalmente el por qué, claro, él, pues, supuestamente la persona le ha pasado algo donde ha sentido mucho dolor, entonces a partir de ahí ha evitado esa situación. Pero muchas veces es lo que yo pienso, o me he dado cuenta, creo, últimamente, es que muchas veces eso que tememos es tan fantasioso como la mismísima Gradiva. Es lo que
a eso a lo que tememos es muy fantasmático también, que muchas veces... ¿Fantasmático en qué sentido? ¿Es pasado o...? En que es un miedo que nos estamos imaginando, una cosa Pero es que pasado. Igual ni pasa. Ya, pero por el pasado, ha pasado. Sí. O sea, Es por cómo hemos interpretado una situación del pasado, que a lo mejor tampoco ni nos han abandonado, ni nos han dañado, pero hemos interpretado de esa manera y eso se nos ha quedado ahí como grabado. Y muchas veces si se reinterpretase, que yo creo que también eso es, el hacer la conexión es como reinterpretar algo y cambiar el pasado, vamos, es cambiar el pasado. Que a veces reinterpretar ya, pero a veces hay ahí un duelo, ¿no? Es como a veces es una aceptación también, ¿no? Puede ser. O al revés de un duelo, puede ser una reinterpretación. Claro, pero digo, la reinterpretación puede ser o un duelo, porque realmente hubo un abandono, ¿no? Que a lo mejor se está evitando que el abandono, ¿no? Es que es uno de los clásicos miedos, que te abandonen, ¿no? Pero ¿cómo te puede abandonar cómo un adulto puede abandonar a un adulto? Se va. Claro, el abandono es una sensación, Claro, es una sensación de que se siente abandonado, porque claro, otro, por ejemplo, lo interpretaría como, hostia, me ha traicionado. Claro, digo, al final, pero ahí te pregunto, o yo lo veo así, vamos a decir, que cuando luego vas al pasado y miras a ver lo que hay, a veces sí que hay un abandono o una pérdida, por ejemplo, de pequeño. Una separación casi siempre, ¿no? Es como difícil pasar de la infancia a la adulta sin separación, de hecho es parte, y por eso todos somos, de alguna manera, tenemos una herida, ¿no? Lo que pasa es que hay heridas mucho más potentes, ¿no? Por ejemplo, una muerte cuando eres pequeño de uno de los padres, ahí hay un abandono y a veces hay un duelo no hecho que al final es una melancolía y es una obstrucción que no te deja amar, digamos, avanzar en la vida o ser vital porque no la puedes aceptar, ¿no? Y ahí habría un duelo que obstruye, ¿no? Una aceptación de una pérdida que sucedió y que, bueno, esto es extremo, pero que hay muchos abandonos, ¿no? Hay abandonos porque a lo mejor el padre está más pendiente o la madre más pendiente de sí misma y de sus amores que del niño y el niño lo nota y... Claro, es como si el consciente te propusiese no ames porque te puede pasar esto otra vez. Porque claro, no ames porque esto es lo que te va a pasar. Porque lo que el cerebro proyecta es lo que ha vivido, ¿no? Digamos que la parte más consciente puede proyectar, puedes pensar, no, pero puedo conocer gente diferente, tu subconsciente solo proyecta una cosa, que es lo que has vivido. No, él es como, ahí es, porque es lo que quiere evitar que le suceda, al final. Y curiosamente acabas, lo que decías al principio, acabas repitiendo, acabas justamente juntándote con alguien que va a repetir esa experiencia. Es muy curioso porque es una pregunta que surge mucho en la terapia, como, pero yo cómo podía saber esto, ¿no? Como, pero claro, sí hay señales de alguna manera. Y sin embargo, yo creo que nos preguntamos eso, pero es que, o al menos yo por la sensación, por lo que yo he vivido, si yo me paraba a observar, digo, es que yo desde el principio algo de mí tenía una intuición de que esto iba a pasar así. Y seguro muchas veces no lo queremos ni reconocer. Claro. Claro. Pero bueno, y no pasa nada, teníamos que vivir eso también, yo creo. Es que al final, o sea, mi forma de verlo es que tampoco puedes elegir de quién te enamoras, ¿no? Es como, por lo menos yo... Lo eliges, pero no lo eliges como claro, no lo eliges consciente, se elige de alguna manera, ¿no? Tu cuerpo lo elige, pero no, porque si tú eliges a la persona con la que, de la que te enamoras, no te enamoras, te juntas con esa persona, ¿no? Eso no, si es una elección consciente, lo calculas. Lo calculas, de esta persona me puede convenir porque tal, eso es una... Eso ahí no hay enamoramiento. Poco eros hay. Y claro, poco eros, sí. Muy interesante. Sí, sí. Apasionante. ¿Hay algún aspecto más que quieras hablar de Narciso? O... Narciso lo echamos. Narciso pasamos. Otro día. Vale, pues quizás ¿lo dejamos aquí? Sí, lo dejamos. Vale, pues hasta aquí. Muy bien.